polarizaron la elección. Nuestro invitado hablaba también de, bueno, de lo que viene, de discutir el tema de la proporcionalidad de la Asamblea, del tema del CNE, la renovación del Consejo Nacional Electoral, pero todo eso parte, y el camino que venga, parte de un tema ahora que tiene que ver con la confianza. Y ya no es solamente la confianza en los actores políticos, porque antes se podría pensar, bueno, es que esos actores de la tercera vía, no, algunos dicen, bueno, es que están muy cercanos al gobierno, o le hicieron el juego al gobierno. Ahora no es solamente eso, ahora también es reconstruir la confianza en el CNE, después de esto que ocurrió. Cómo llamar a la gente a votar cuando hoy tienen duda de qué pasó, todavía tienen la incertidumbre del resultado mesa por mesa y todo lo que de allí se ha desprendido, claro, y las declaraciones que hemos visto que de distintos sectores políticos ponen en cuestionamiento la imparcialidad del ente electoral. Yo creo que al final tenemos que reconstruir ese camino. Creo que la ruta electoral es la única ruta que ha garantizado no solamente victorias, sino construcciones de fuerzas por parte de los actores políticos que buscamos un cambio al modelo de gobierno, la forma de ejercer el gobierno. Creo que la ruta electoral tiene que reconstruirse a base de entendimiento y acuerdos. O si este CNE no garantiza la participación producto de su mal manejo de la campaña electoral, la falta de, voy a decir, claridad en sus rectores, en explicar al detalle cuál es la situación y X y Z, yo creo que es importante que se abra el debate sobre un nuevo CNE, que se abra el debate sobre la representación proporcional de las minorías en la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional necesita la representación de todos los sectores políticos y sociales de nuestro país, no solamente del bloque de gobierno y de un grupo minoritario de la oposición dentro de la Asamblea Nacional. Yo creo que es necesario toda esta serie de debates y discusiones, y el chavismo tiene que visualizar qué Venezuela quiere para un futuro. Una Venezuela donde siga el conflicto entre los extremos, o una Venezuela donde existan sectores políticos que puedan entenderse, que puedan participar en distintos procesos y que sean la representación de distintos sectores de la sociedad. Yo creo que este debate es necesario no solamente para el oficialismo a lo interno, sino para los sectores de oposición democráticos y nacionalistas que participamos, que no fuimos favorecidos en las elecciones presidenciales y que necesitamos reconstruir la vía electoral, reconstruir ese bloque político sin mezquindad ni sectarismo y asumir la política como la única bandera real de cambio para nuestro país, Peñalosa, porque claro, sin lugar a dudas este país necesita de todos los actores, pero dependiendo del actor que lidere o los grupos de actores que lideren ese proceso, va a garantizar la estabilidad, la paz, el progreso y el crecimiento sostenido de nuestra nación. Ahora, pero esta propuesta tiene que ir más allá de estos sectores de la oposición, tiene que alcanzar también a quienes, bueno, son la otra punta de esa polarización, porque hablar de integración, de amplitud, sin reconocer que según el mismo resultado del Consejo Nacional Electoral son la segunda fuerza política del país, no va a llegar a ningún... Totalmente. Es decir, ¿cómo decirle a la gente, bueno, vamos a reconstruir estos acuerdos con un sector que representa el 4% de la votación en el resultado? Bueno, a la hora del tello, yo sé que nosotros salimos muy mal en este proceso electoral, pero al final ningún partido tiene ciencia cierta de cuántos son sus votos mesa por mesa. Entonces yo no me detendría en ese proceso. Yo creo que la gran mayoría de este país quiere una visión, una propuesta, una renovación en la forma de hacer política y del gobierno, pero busca un cambio que sea en paz, democrático y pacífico. Yo creo que no solamente hace falta toda esta serie de factores que están en el centro político, sino cada venezolano o venezolana, actor político o no, que quiera construir un cambio pacífico, democrático y de entendimiento entre distintos factores. Yo creo que el debate entre los polos al final dificulta esa estabilidad y esa tranquilidad que necesita nuestro país. Por eso yo llamo a los distintos actores a buscar sobre la base de la política distintas formas de entendimiento, no solamente con todos los sectores de oposición, sino también con los sectores del oficialismo. Repito, esto es un asunto de qué país queremos para los próximos 10, 20 años. ¿Qué país nosotros queremos construir de aquí a allá? Porque todos estos actores nos seguiremos viendo por muchos años.
Entonces es necesario sentar las bases de una convivencia democrática y evitar no solamente el extremismo, sino la persecución al que piensa distinto, evitar que todas las personas que opinan libremente, que están o no de acuerdo con un sector político, puedan hacerlo con la mayor libertad. Y todo está enmarcado en la Constitución. La protesta pacífica, el libre tránsito, el derecho a la defensa, toda esta serie de elementos están en nuestra Constitución. Y ahí está ese pacto social que tiene que arroparnos a todos. Por eso, ¿cuál es la Venezuela que nosotros queremos? La Venezuela de reconciliación, el entendimiento, la paz. Y esa Venezuela tiene que ser multicolor. No puede ser ni roja ni azul nada más, tiene que ser multicolor para que todos los factores entren en ese juego. Ahora, por eso es importantísimo esto de la representación proporcional de las minorías, porque ahorita con el sistema que tenemos hay una sobreproporcionalidad en la Asamblea Nacional. Entonces, gracias a... Lo vimos en 2020 con ese resultado de 20 diputados solo para totalmente. Entonces, ¿cuál es el problema? Gracias a ese proceso, recordemos que en ese momento un sector de la oposición llamó a la abstención. Ahora, mediante esa Asamblea Nacional se nombró el TCJ, se nombró el CNE, se hicieron toda una serie de reformas y cosas. O sea, son debates que no podemos dejar atrás, eso está a la vuelta de la esquina. Hay que prepararse, más allá del debate político. Yo creo que, espero y aspiro que los distintos sectores de la oposición entiendan que el camino es electoral, pacífico, constitucional, democrático, es el único camino. Frente al extremismo, paz. Frente al extremismo, democracia. Frente a la lucha fratricida entre los extremos, nosotros tenemos que apostar a la reconciliación de nuestro país. Es el único camino que puede garantizar la paz, la estabilidad y la búsqueda de la Venezuela que queremos construir de aquí a un futuro cercano. Bien, vamos a leer la participación de la audiencia en las redes sociales, @primerapagina.gb. Recuerden que pueden escanear el código QR que va apareciendo en pantalla. Elio Bielma por acá nos escribe: buenos días, deben perseverar y mantenerse en la política los partidos como COPEI, AD y el Lápiz en sana oposición y ganando espacios para crear la oposición sana, política y democrática, paz para el país. También por acá JC Venezuela, dicen por acá, saben que es doloroso, unos viven muy bien siendo políticos, el venezolano de a pie se va a otros países gracias a no darle una estabilidad política a su futuro, porque lamentablemente en Venezuela todo es política y la política tiene que ver con toda la economía, con la seguridad de los venezolanos, ya que sus poderes no están separados. Claro, es que esos son sentimientos que vive nuestra nación. Al final yo veo que muchas personas votaron en contra de una opinión, pero mucha gente votó ahí por amor, mucha gente votó ahí porque anhela tener a sus familiares cerca, por las razones que sean, porque aquí el pueblo venezolano está dividido entre familiares afuera y familiares aquí en nuestras tierras. Creo que es necesario volver a tomar la humanidad como manera de hacer política y que estos sentimientos de anhelo, de tristeza, de desesperación o de desesperanza sean reemplazados por amor, por encuentro, por prosperidad. José Machado por acá nos escribe: buenos días, pregúntele a su invitado por qué ellos como organización política no van al CNE, que no hacen auditoría en caliente contando con todas las boletas que cotejan, con el acta número 1, que todas están en custodia del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasa con esas auditorías? No se ha avanzado en ese proceso. Nosotros estamos a la espera de que el CNE continúe el proceso de auditoría, porque se han hecho solicitudes y otras solicitudes, pero al final no se ha establecido, mira, a tal fecha tienen que ir sus representantes para un proceso de auditoría del sistema y aparte también explicar cómo fue el proceso del hackeo, porque yo no soy ingeniero en computación ni ninguno de estos temas. Yo creo que es necesario que se explique con peras y manzanas cómo fue este proceso del hackeo que anuncia el CNE, porque todo, repito, venimos de años de deterioro en la visión que se tiene de las estructuras del Estado, de las estructuras de lo público en general. Entonces es necesario que las personas, los liderazgos o las representaciones que están en distintas organizaciones hablen muy claro al país para garantizar la estabilidad y la paz de cada uno de los sectores. Manuel Salinas por acá, ¿cuántos votos sacó el Partido Avanzada Progresista? Muchos partidos están quedando rezagados electoralmente. Ese es el detalle, Avanzada Progresista no sabe ni cuántos votos sacó. ¿Por qué? Porque no tenemos auditoría mesa por mesa, o existieron unos resultados generales de cada uno de los candidatos, pero al final todavía no sabemos a ciencia cierta cuáles fueron los votos que sacó Avanzada Progresista. Pero más allá, el resultado final es que el bloque de centro, incluyéndonos nosotros, Avanzada Progresista, que apoyamos la candidatura de Antonio de Carri,
que no fuimos favorecidos, esa es la verdad. Más allá de eso, es la polarización, etcétera. Pero yo lo que creo que debemos visualizar el futuro cercano de lo que queremos para nuestro país, y los factores democráticos de centro estamos en la obligación de encontrarnos, porque al final existen muchos actores de centro que al final caen en la tentación de apoyar a las masas o al extremismo. Es necesario a veces asumir el costo político de lo que es asumir la verdad y el camino correcto. Recordemos a Mandela.